que el control cognitivo no necesariamente se tiene que entender, aunque muchas veces es así, pero no necesariamente siempre es algo consciente o regulado, sino que también a veces es un tipo de hábito. ¿A qué me refiero con un tipo de hábito? Un tipo de acción no consciente, pero que, a pesar de no ser consciente, o de ser, digamos que está al nivel de hábito, sí lo que pasa es que te ayuda a poder cumplir una meta, te ayuda a poder cumplir un objetivo. Bienvenidos y bienvenidas a otro capítulo de El lado oscuro del cerebro. Como siempre, acá estoy Claudio Artigas para aquellos que no nos conocen, un doctor en neurociencia, psicólogo, y junto a mí en la cámara gemela me encuentro con el gran Germán Campos. Hola, ¿qué tal? Hola, Germán. ¿Cómo estamos, Claudio? ¿Cómo va la semana? Bueno, Bien, bien. para quienes no nos conocen todavía, este es un programa llamado El lado oscuro del cerebro que comenzamos hace poquito, junto a Claudio. Yo también soy doctor en neurociencias, también psicólogo, así que tenemos más o menos la misma historia, pero hoy día nos acompaña un gran invitado y esperamos que sea amigo de la casa y que sea un invitado recurrente de los próximos capítulos del futuro. Preséntalo, por favor, Claudio. Un panelista constante, pero mira, Germán, antes hay un asunto muy importante, antes de comenzar las presentaciones, que es si te gusta el lado oscuro del cerebro y te gusta lo que ves y te gusta lo que escuchas, recuerda darle like, suscribir y compartir. Así democratizamos la ciencia. Y dicho eso, voy a presentarles a alguien que está muy lejos geográficamente. Estados Unidos, para ser preciso. Pero en nuestro corazón está sumamente cerca. También psicólogo, una de las personas, debo decir, que si me preguntan si conozco un genio, yo diría que es él, de la Universidad de Duke, estudiante de doctorado, experto en control cognitivo y memoria. Con Ahí va. ustedes les presento a Ricardo Morales. Hola, Richie. ¿Cómo está, Hola Ricardo? Claudio, hola Germán, gracias por la invitación. Y bueno, si bien no soy experto en esos temas, se hace lo que se puede. Y gracias Bien. por invitarme a conversar con ustedes. Yo estoy muy contento de estar aquí y veamos qué sale. Por supuesto, Richie. O Ricardo. O como tú quieras. Rich. Rich, te vamos a decir Rich. Bueno, em, No, si me dices que le diga Ricardo, voy a estar todo el rato inhibiendo, ah, ah, mira, inhibiendo la conducta de decirle Richie. Parte fundamental del control cognitivo. vamos a hablar de control cognitivo y también de memoria. Entonces, Richie, qué bueno que estés acá en el lado oscuro del cerebro porque precisamente queremos conocer quiénes están haciendo neurociencia, quiénes comenzaron haciendo neurociencia en Chile y además porque sabemos que tenemos chilenos de exportación y tú eres uno de ellos, estás formándote allá en la Universidad de Duke en Estados Unidos. Y una de las preguntas que siempre le hacemos a los invitados de este programa es cómo llegaron a la neurociencia, cómo se interesaron. Siempre es bonito conocer la historia, qué fue lo que te llamó la atención, cómo llegaste allá, etcétera. Cuéntanos un poquito, qué fue lo que te llamó la atención de la neurociencia? Digamos que fue un camino como muy de lo macro a lo micro. ¿En qué sentido? Desde chico en Chile, como por los 90, finales de los 90, estaba muy de moda las cartas mitos y leyendas. No sé si ustedes tuvieron. Por Sí, sí. supuesto. Sí, Yo claro. era Sí. súper pobre, así que no podía comprar cartas Magic. Y las mitos leyendas eran las cartas de los pobres. Sí. Que claro, eran unos cartoncitos que estaban inspirados en mitología griega, egipcia, chilena, etcétera, etcétera, que contaban una breve historia de Zeus, Odín, el Imbunche, el Cuero, que eran muy interesantes y me empezó a llamar mucho la atención la religión y la historia de las religiones. Así que empecé a leer harto de mitología griega, que es como la más básica, egipcia, eh, nórdica, y me interesaba mucho la idea de, claro, cómo está tan omnipresente ese fenómeno religioso en todo el mundo, en todas las culturas.
Y después como que me pegué la cachada de que en Chile no se puede estudiar eso. Y pensé, ¿qué cosa puedo estudiar que me lleve ahí? Como para entender como digamos que el fenómeno humano, su complejidad, el hecho de que tengamos creencias, que a partir de eso, no sé, de cosas tan abstractas como de un canon moral derivado de los dioses, empezar a guiar nuestras vidas. Psicología era como una buena entrada a eso, que también te empieza a hablar un poco de cómo existe esta entidad abstracta que se llama mente, que no la podemos ver, no se puede tocar, no se puede medir, pero que aún así es básicamente todo lo que tenemos. Pero, y también tiene una interfaz muy entretenida con la historia de las religiones, debido a que, claro, el concepto de mente es un derivado histórico del concepto de alma, en el sentido de que es Claro. como esa esencia individual que tiene un ámbito metafísico que no sabemos de dónde viene, pero que aún así nos dota de agencia, no es física de cierta manera, pero aún así nos permite interactuar con el mundo. Y estudiando psicología, después como que uno empieza a ver que eso se puede estudiar, no de forma metafísica, no de forma simplemente tratando de entender cuáles son los aspectos, digamos que religiosos o ya más abstractos, de cómo esta entidad que se llama mente funciona, sino que uno lo puede estudiar como un mecanismo. ¿Y qué es un mecanismo? Básicamente un sistema con partes que interactúan entre sí y que producen un fenómeno. Y eso fue bien impresionante, como el hecho de cómo a lo que le decíamos alma, después le decimos mente, después le decimos mecanismo, se puede estudiar. Y de una perspectiva donde no tenemos que adscribir ningún fenómeno religioso, ningún origen místico, para poder entender esta cosa tan maravillosa que nos hace ser quienes somos. Y claro, de ahí llegar a la neurociencia cae de cajón, en el sentido de que si queremos entender la mente como algo material, lo tenemos que entender como un mecanismo. ¿Y cuál es como la parte más básica de ese mecanismo? Claro, los neuronas, el cerebro. Yo diría que ese fue como el camino de una cosa ya más macro a una cosa más micro, que es como la neurociencia. Pero básicamente la idea es la misma, como cómo entender lo humano, pero desde una forma que te permita traerlo al mundo. Que si bien va como en contra de todo lo que dije al principio de mi interés en las religiones para después llegar como a un materialismo muy básico, tiene sentido cuando uno se mete a este mundo. Es que, o sea, no sé si, claro, quizás como en el sentido más coloquial de la palabra, cuando uno piensa como interés en religiones, lo puedes pensar que es un interés como en la espiritualidad, pero por lo que entiendo, porque a mí también me pasó algo similar, que el interés en la religión va más como en el interés de cómo ha afectado la religión al desarrollo de nuestras sociedades y cómo eso lo puedes entender. En el fondo, al final, es este mismo mecanismo que vamos a entender como cerebro que genera una sociedad y que termina generando una religión, que termina generando también conceptos sumamente abstractos. Y nunca te interesó, por ejemplo, volver como... O sea, esta es una pregunta así completamente honesta. ¿Mm? ¿Nunca te interesó cómo volver a estudiar como eh, el origen de como el fenómeno religioso dentro del cerebro? Como nunca quisiste irte como por allá. Mm. La verdad es que si bien todavía me interesa y soy un ávido lector de, como tú dices, la historia de las religiones más que de la espiritualidad, creo que en el camino me empecé a encontrar con temas más interesantes, como la memoria, o cosas así de básicas que, si bien no tienen una relación directa con las religiones o la espiritualidad, creo que en este momento me llaman mucho más la atención, principalmente porque son mucho más fáciles de seguir, fáciles de estudiar y más entretenidos por eso. Pero Claro. quizá en el futuro llega esa parte de la vida de un científico donde ya es lo suficientemente viejo y reconocido que empieza a hablar de lo que quiere. ¿Y por qué un científico, aunque diga las estupideces más grandes, pero como está viejo, se la dejan pasar? Quizá llegue ese momento. Claro, De ahí, pa, religión. Sí. y, bueno, a mí me gusta mucho conocer estas historias de cómo las personas llegan precisamente a lo que hacen en la actualidad. Y porque cuando uno tira como una línea hacia atrás, tiene sentido, pues hay una continuidad, hay una narrativa, muchas veces hay una exploración, entonces que va cobrando sentido. Bueno, tú estudiaste psicología en la Universidad Católica y luego hiciste un magíster en la Universidad de Chile. ¿Cómo fue ese salto? ¿Qué estuviste ahí estudiando en la Universidad de Chile, en tu magíster?
Mm, Básicamente lo que me interesó del magíster fue que ya en psicología teníamos como las herramientas para entender un poco de procesos cognitivos, qué es la cognición, cómo estudiar procesos como la memoria, percepción y atención mecanísticamente. Perfecto. Pero claro, nos faltaba la base de que todos esos procesos están instanciados o están, digamos que soportados por un aparato biológico, que es el cerebro. Y eso en psicología no se enseña muy bien. O más que no se enseña muy bien, se enseña lo suficiente como para lo que un psicólogo tiene que saber. Pero claro, si uno está más interesado en eso, tiene que ir a buscar profundizar de otra forma. Y eso fue lo que hice durante mi magíster, como tratar de profundizar, entrar en proyectos como para aprender un poco más de biología y de aspectos más técnicos, como ciertas técnicas de análisis que son populares para analizar datos neurológicos, como el electroencefalograma, del que ustedes ya han hablado. Pero eso fue más o menos como lo que me quise llevar de ese magíster. Oye, mira, hay un asunto que me quedó dando vuelta porque tú la hay como ya. A mí me gusta estudiar control cognitivo para que sepa la gente que nos está escuchando, el control cognitivo lo vamos a entender como una función que nos permite modular nuestra conducta para lograr un objetivo, ya sea a través de distintas cosas, como puede ser el cambiar rápidamente de estrategia para solucionar un problema o mantener ideas en nuestra cabeza para tomar nuevas perspectivas, como por ejemplo cuando estamos pensando en, hoy tengo este problema, ¿cómo lo podría hacer? Y uno habla consigo mismo y ve las cosas de distintas formas. Pero hay otro elemento también que curiosamente se une también con el aspecto de la religión, porque eh, bueno, acá Richie me podrá corregir, pero una de las teorías que te habla sobre el momento que aparece el Dios omnipresente es precisamente para controlar la conducta de aquellos que no podían controlar su conducta ya por un asunto de presión social. A medida que los grupos se van haciendo más grandes, necesitas entidades más abstractas que sea necesario que estén ahí presentes para poder alterar. Para poder regular uno de los otros principios que vamos a encontrar en el control cognitivo, que es el control inhibitorio. Richie, siendo el control inhibitorio parte del control cognitivo, ¿no estarás estudiando religión realmente? Pero es una buena metáfora. No, pero explícanos qué es lo que haces tú y qué Claro, significa control cognitivo y destruye todo lo que yo acabo de decir. la presentación fue muy buena. Básicamente, la idea de control cognitivo es, en cada momento, nosotros nos estamos enfrentando a un mundo muy complejo, con muchas partes, con muchos objetos, donde uno puede actuar de muchas formas distintas. Por ejemplo, esta taza, yo la puedo usar para tomar café o si estoy enojado con Claudio tirársela. El mismo objeto, Germán fue el que se equivocó, no yo. perdón, Cuando un llegue a mismo Chile me va a tirar objeto, la taza. claro, el mismo objeto te permite actuar de muchas formas, pero y tienes muchos objetos quizá para poder actuar de cierta manera. No sé, puedo tirarte mi mouse, mi computador, mi teclado, pero la idea del control cognitivo es básicamente el proceso que te permite adecuar tu conducta para cumplir cierta meta. Obviamente esta es una definición muy grande, pero creo que todo el mundo estaría como, los que investigan estarían de acuerdo que básicamente es la manera que uno tiene de regular su conducta para poder cumplir alguna determinada meta. Y se estudian muchas cosas dentro del control cognitivo, como ciertas partes del cerebro, básicamente las partes más desarrolladas que están acá al frente, se relacionan más con esos procesos de control. ¿Cuál es como la línea de investigación que yo tengo? Uno pensaría que el control cognitivo es algo que requiere pensar, que requiere tomar alguna decisión sobre cómo voy a actuar en este momento. Es un proceso que asociamos tanto al humano que uno diría que, bueno, necesitamos cierto tipo de pensamiento para poder controlar nuestra conducta. Pero una línea de investigación bien grande ahora está mostrando que el control cognitivo, más allá de ser un proceso, digamos que consciente de que yo activamente tomo control de mi conducta, tomo control de lo que estoy haciendo para lograr una meta, sino que también el control cognitivo es un proceso que está, digamos que también relacionado con el proceso de aprendizaje asociativo o bottom-up. ¿Qué quiere decir eso? Que el control cognitivo no necesariamente se tiene que entender, aunque muchas veces es así, pero no necesariamente siempre es algo consciente o regulado, sino que también a veces es un tipo de hábito.
¿A qué me refiero con un tipo de hábito? Un tipo de acción no consciente, pero que, a pesar de no ser consciente, o de ser, digamos que está a un nivel de hábito, sí lo que pasa es que te ayuda a poder cumplir una meta, te ayuda a poder cumplir un objetivo. Eso es como el campo que estoy estudiando ahora, sobre cómo uno puede entender el control cognitivo, más allá de un proceso top-down, sino también como bottom-up. Simple, que surge por asociaciones, no necesariamente por un esfuerzo o por una actividad mental dirigida. Tú, antes de darle la palabra a Germán, ¿podrías dar como un ejemplo de ello? Como, ¿qué significaría para una persona que no esté bien de que diga, a ver, entonces eso cómo lo veo en mi diario vivir? ¿Qué tú entenderías como la formación de un control cognitivo que no depende de un control consciente de ello? Mm. Pero nomás, piensa, con Digamos Genio nos que, pasó lo mismo, nosotros bailamos mm, por mientras. por ejemplo, digamos que yo estoy feliz manejando en Chile, manejo por la derecha, soy muy, muy, muy feliz, me voy a Inglaterra, ya no puedo manejar por la derecha. Claro. Digamos que la primera vez que me enfrento a esa situación, claro, tengo que estar con cuidadito, tengo que estar pensando, no, no tengo que irme por la izquierda, tengo que seguir por la derecha. Pasa eso 2 o 3 veces. Cada vez ese proceso va a ser mucho menos mm, consciente, cada vez va a ser mucho más automático. Cada vez voy a tener que pensar menos en decir, tengo que, digamos que, inhibir o suprimir mi inclinación de manejar por la derecha para empezar a manejar por la izquierda. Al revés, de manejar por la... ¿Cómo se maneja en Chile? Por la derecha. Por la derecha. Por la derecha. Ya. Claro, si estoy en Inglaterra, cada vez voy a tener que dejar esa idea de que ya no tengo que manejar por la derecha, no tengo que manejar por la derecha, y cada vez se va a ir siendo más automático. Y va a haber un punto donde no se va a pensar. ¿Por qué? Bueno, una de las propuestas que nosotros estamos barajando es que uno asocia ciertas claves ambientales con ciertas operaciones de control, como por ejemplo ese proceso inhibitorio, donde el proceso inhibitorio ya deja de ser un acto que yo tengo que poner cierto esfuerzo para que ocurra, a que por ejemplo estoy en Inglaterra, las calles tienen otra disposición, los semáforos tienen otra disposición, mi sistema cognitivo ha asociado esas claves ambientales con ciertos procesos inhibitorios, que al principio podían ser conscientes, pero que cuando veo esas claves, ese proceso inhibitorio va a dispararse. Y va a dispararse de una forma como hábito. ¿Qué quiere decir eso? De forma automática. Claro. Y como esas claves ambientales te van a servir para poder disparar esa operación, ese control cognitivo, tú vas a inmediatamente suprimirlo sin que requiera esfuerzo. Y ese, digamos que es como la idea que nosotros estamos proponiendo. Que si bien es muy mm, intuitiva, la idea de que, claro, uno aprende a controlar su conducta, uno aprende a ejercer ciertos tipos de control sobre lo que hace, la idea de pensar la inhibición o el control como algo que depende mucho de la voluntariedad, que es como se ha hecho casi siempre en psicología, hace que Claro. uno como que deje esos caminos de lado. Y hace quizá unos 10 años se empezó a tratar de pensar, no, si en realidad estos procesos de control de la conducta pueden ser hábitos y pueden ser asociaciones básicas. Estudiémoslos de esa forma. Ahora, Richie, lo que tú cuentas yo lo encuentro fascinante porque de alguna forma, claro, como tú lo mencionaste al comienzo, siempre hemos pensado esto del control cognitivo como algo consciente que requiere un esfuerzo, como tú decías, que depende de ciertas regiones frontales. Entonces, lo que tú estás planteando y lo que estás estudiando actualmente es que esto se puede dar a través de hábitos que en algún sentido luego se pueden automatizar. Luego, no habría un esfuerzo necesariamente para realizar una conducta determinada, estaría automatizado luego de un tiempo, ¿cierto? Sí, 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 es que lo Sí. entiendo bien. Ahora, este proceso también dependería, este proceso de aprendizaje, de automatización, por ejemplo, en el caso que tú mencionaste, esto del ejemplo de conducir por un lado y luego de otro, y necesito adaptarme, ¿cierto? ¿De qué depende? ¿Cómo sería este proceso de automatización? ¿Sería
una nueva memoria que compite con la anterior, sería un reescribir la memoria anterior y por lo tanto actualizarla. ¿Cómo lo están pensando actualmente? Me parece fascinante el tema de investigación. Mm. Mm. O O sea, sea, esa es una muy buena pregunta, porque si bien todavía no hay una respuesta muy clara y hay un poco de... No hay tanta conexión aún entre, como a lo que tú aludes, como una memoria episódica de larga duración, con esta idea de que uno asocia ciertos procesos de control con ciertas claves. En general, lo que se piensa, lo que más se maneja, la teoría más aceptada, es la teoría de los event files, o como de archivos de eventos, que básicamente dice que, em, por ejemplo, cuando yo estoy viendo una señal de tránsito y tengo que generar una operación de control, inhibir algo o cambiar mi conducta, si iba a 90 pasar a 60, cuando veo algún tipo de estímulo y ejerzo un tipo de, digamos que, control, una operación de control sobre ese estímulo, hay un binding, hay un, digamos que, una ligazón entre el estímulo y la operación de control. Y eso queda juntito en un archivo. Por lo tanto, cuando tú nuevamente ves ese estímulo, tú no solamente estás recuperando el estímulo, sino que también recuperas la operación de control que generaste. Y eso va a permitir que la vez siguiente que ves ese estímulo, también la operación de control se dispare y te sea más fácil, digamos que, tener esa operación de control cuando estás enfrentando esa situación de nuevo. Lo que, si te pones a pensar como en sistemas biológicos, como organismos que tienen que lidiar en un ambiente que, por muy cambiante que sea el ambiente, por muy complejo, hay regularidades muy patentes. claro, Digamos sí. que las cosas que vemos no son tan distintas todos los días. Y tiene mucho sentido que las cosas que vemos van a tener que, vamos a tener que actuar sobre ellas con cierto nivel de control, inhibición, cuidado, y que en vez de aprender nuevamente esa, digamos que, atención que tenemos que poner cuando estamos interactuando con algo, que esa atención se dispare nuevamente cuando estamos frente a ese estímulo, es muy útil, es muy adaptativo, porque no tenemos que estar regulándonos como pensando, ya, tengo que hacer esto con mucho cuidado. No, el cuidado, la atención, el foco que le estamos poniendo a algo, se dispara cuando estamos viendo eso. Eso digamos que es como la teoría cognitiva más aceptada de por qué ocurren esas asociaciones o esos hábitos entre operaciones de control con ciertos estímulos. Bueno, es porque cuando nos enfrentamos a un estímulo, no solamente guardamos el estímulo en nuestra memoria, sino que también guardamos, digamos que, la atención que tuvimos que ponerle a eso. Y si bien todavía no se manejan muy bien los procesos neurales como de eso, se está yendo a eso. De hecho, estamos en un proyecto con uno de los profes que trabajo acá en Duke, bien interesante, donde es un experimento que se llama One Shot Learning, Mira, o que sí. es básicamente, mm, ¿cómo sería la traducción? Aprendizaje de un intento. De una, claro, sí, Aprendizaje de una. claro. Aprendizaje de una. Que básicamente lo que hacemos es decirle a las personas que vean, no sé, la imagen de un delfín. Y le pedimos que clasifiquen el delfín, algunas veces, la imagen del delfín, algunas veces como si fuera un objeto natural o artificial. El delfín es un objeto natural. Y otras veces les pedimos que lo clasifiquen como si fuera más grande o más pequeño que una caja de zapatos. En este caso es más grande que una caja de zapatos. Y digamos que las personas tienen que responder con los dos deditos. Con este dedito responden si es natural, con este dedito responden si es artificial, con este dedito responden que es más grande que una caja de zapatos, con este dedito responden que es más chico. Ahora, si yo les pongo el delfín, claro, para las dos tareas tienen que responder con este dedito, lo que lo hace muy fácil. Pero, si les pongo,
Digamos que un gato chiquitito. El gatito, si te digo que juzgues, el gatito, como natural o artificial, va a usar este dedito para juzgarlo como natural. Pero si te pido que lo juzgues como más grande o más chico que una caja de zapatos, vas a juzgarlo con este dedito. ¿Qué quiere decir eso? Que hay ciertas imágenes que las personas van a juzgar para ambas tareas con este dedito. Digamos que eso es una tarea fácil. Mientras que otras imágenes, para una tarea van a tener que usar este dedito y para otra tarea este otro dedito. ¿Qué quiere decir eso? Que para una operación cognitiva, clasificarlo, la regla puede ser congruente, la respuesta puede ser congruente para las dos reglas o incongruente, si requiere que respondas con distintos deditos. En general, ese es un tipo de tarea que requiere que uno tenga que volver a decir, chuta, ¿con qué dedito respondo? Es un tipo de tarea que mide qué tanta atención tú le estás poniendo a la tarea. Sí, Claro. yo quiero decir que hice esa tarea y era súper pelúa. Eh, Era difícil, y estaba ahí como, ¡ah! 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 ¿Con qué dedo? ¿Cómo era? ¿Cuál era el dedo? ¡Ah! Yo ¡Ah! también la hice, ahí me la Pero mandaron. ¿sabes qué? Era como mm, que daba ese control cognitivo, llegaba a doler. Luego, ¡ah! ¡Ah! sí. Y lo Me que pare- estamos viendo es que si tú juzgas a un estímulo como incongruente, tú tienes que poner más atención a ese estímulo. Pero, ¿qué pasa si después te volvemos a poner a ese estímulo? Como tú ya te enfrentaste a ese estímulo, guardaste tu operación, esa operación de control. Ah, ya este gatito y fue bien difícil clasificarlo. La segunda vez que lo encuentras, probablemente esa atención que tú que le pusiste se dispare. Y se dispare y te sea mucho más fácil clasificarlo. Ahora, lo que nosotros estamos haciendo es que ponemos a la gente en un escáner, que básicamente es una máquina gigante que gira, que le saca fotos al cerebro cada cierto tiempo para ver qué partes del cerebro se están activando cuando la gente genera esa tarea. Y lo que estamos viendo es qué es lo que pasa con estas dos presentaciones del gatito, cuando lo vi la primera vez y cuando lo veo la segunda vez. ¿Cuáles partes del cerebro se relacionan con esa activación de ese proceso de control automático? Todavía no se ha hecho, así que probablemente todavía eso no se ha visto, así que probablemente seamos el primer grupo que publique esos resultados. Debería estar listo como en un año. o Oye, sea, Richie, espera, dame un momento. dale, dale, dale. Tengo una pregunta y quizá la asociación entre dos elementos para dar una respuesta, que en este caso es un aprendizaje motor. Estás con el dedo, Ujú. estás diciendo en este caso con dedo. Eh, ¿Por qué tendría que ser un control como inconsciente, vamos a poner inconsciente entre comillas, pero que carece de un control cognitivo activo, eh, y no se podría entender como, por ejemplo, otro tipo de aprendizajes como el condicionamiento? De hecho, eso es lo que estamos proponiendo, que uno puede entender el control cognitivo como un condicionamiento, que es una idea muy nueva, por lo que estábamos hablando, de que siempre se piense como un proceso muy activo, top-down, como de arriba hacia abajo, como de la mente a los estímulos. Y ahora nosotros estamos proponiendo, bueno, desde hace cierto tiempo distintos grupos, pero lo que se está proponiendo ahora es que no, de la misma forma que nosotros asociamos ciertos ruidos con comida o ciertos sonidos con, no sé, escucho un ruido fuerte, pienso que es un camión, también uno asocia estímulos con la cantidad de control que tiene que aplicar esos estímulos. Así que exactamente lo que estamos proponiendo, que el control cognitivo no es algo que uno tenga que explicar a partir de un proceso muy activo, muy consciente, muy complejo, sino que también se puede entender como todos los demás tipos de aprendizaje simple, que hay asociaciones que uno hace en el ambiente. O sea, de alguna forma, Richie, uno guarda una memoria, pero la guarda con información adicional, que luego nos permite Exacto. rescatar esta información. Es como como cuando uno ve un archivo, hay información meta, ¿cierto? Información como información sobre la memoria. En este caso, Ujú. cuánto control cognitivo necesitamos para ese estímulo en particular. Ahora, me imagino que em, el cerebro, nuestro sistema constantemente está buscando estas incongruencias, está detectando errores, cuando precisamente
se necesita se necesita cambiar el control cognitivo. ¿Eso lo han estudiado o no? Porque lo planteo de esta forma. En el ejemplo anterior, ok, supongamos que aprendiste a manejar todo el tiempo por la derecha, luego tienes que manejar por la izquierda. Ahí hay procesos donde tú detectas el error. Hay algo que no está calzando con lo que estabas haciendo antes. ¿Ese tipo de mecanismos se conocen? ¿Lo han estudiado? ¿Qué es lo que permite el cambio y la plasticidad para que se logre instalar un nuevo aprendizaje que luego se va a automatizar? ¿Cómo se produce ese momento donde se detecta el error? Lo que estás El hablando, chucha effect. el Twitch Effect. Mm. El modelo más influyente sobre el Chucha Effect, que me gustó el nombre, voy a ver si puedo usarlo en algo. Hay que patentarlo. Sí. En 2001 se publicó un paper, muy probablemente el paper más citado en control cognitivo, que lo que propone es, bueno, ¿cómo entendemos el control cognitivo? El hecho de que en un momento tú... ¿me pueden dar algún ejemplo de un objeto que uno lo puede usar para más de una cosa? Una cuchara. Puedes beber y puedes tocar la batería con ella. Claro, el momento Algo en como donde... eso. Sí, algo como eso. Por ejemplo, la cuchara, la puedes usar para muchas cosas. Ese es un estímulo que permite muchas respuestas. Ah, Ahora, el modelo más influyente, lo que trato de explicar es una forma libre de homúnculo. ¿Qué quiere decir eso? Libre de un mecanismo muy consciente, muy activo, de decir, ah, chucha, no, la cuchara no la tengo que usar para tocar la mesa, sino la tengo que usar para comer. Sino que una forma un poco más automática de explicar eso. Lo que propone este modelo es que el control cognitivo ocurre cuando tu sistema perceptual se enfrenta a un estímulo como la cuchara que puedes tener más de una respuesta. Y cuando tú ves o te enfrentas a un estímulo que puede tener más de una respuesta, el hecho de que esas dos respuestas son dos caminos de información distintos, el de tocar música o el de comer, hacen que en tu sistema cognitivo como que se active una señal de cuidado. Y esa señal de cuidado le llamamos control cognitivo. Cuando cualquier estímulo que puede tener más de una respuesta, que puede ser procesado por una vía de información, por más de una vía de información, cuando eso pasa, ya se genera una señal de cuidado que hace que uno le ponga un poquito más de atención a lo que está pasando. Perfecto. Y se supone que eso se instancia en la corteza cingulada anterior. Es el lugar del cerebro como más relacionado con esa como señal de cuidado que se activa cuando un estímulo puede tener más de dos respuestas. Más de una respuesta. Y esa Buenísimo. sería como la forma mecanística de explicar el chuch effect. Como, ah, ya, tienes este... ¿Cuándo pasa el chuch effect? Cuando hay un estímulo o una cosa en la que tú puedes actuar de más de una manera. Y como puedes actuar de más de una manera, eso gatilla que pongas más atención a lo que tienes que hacer. Por supuesto. Por supuesto. oye, justo cuando dijiste eso, yo dije como, me acordé de una condición que se llama apraxia ideomotora. Ujú. ¿Cachai? Por favor. Eh, que efectivamente como que, no sé, pues a ti te pasan un desatornillador y tienes la cuestión para desatornillar, pero agarras el desatornillador e intentas escribir. Como Mm. que hay una falla en cómo tú quieres usar, cómo se usa el objeto y para qué lo usas finalmente. O sea, como, bueno, o sea, si a alguien tú le pasas una cuchara y tiene un plato de comida delante y de repente en vez de comer empieza a tocar música arriba del plato, pero la praxis motora se da generalmente por daños en la zona parietal. Entonces, ¿esto se relaciona un poco con lo que estás diciendo? Porque entendemos que la cingulada anterior, que es una cuestión que queda por acá, pero como por acá para adentro, y la corteza parietal queda por acá, hay una distancia que se produce en ellas. ¿Y estará involucrada la corteza parietal en el control cognitivo o son dos cosas completamente diferentes que una tiene que ver con? La planificación motora y el otro con otro tipo de proceso.
O sea, es una muy buena pregunta. Y lo más probable es que tanto daño como en la corteza parietal, como daño en la corteza frontal, lleven ese tipo de fallos en la conducta inhibitoria. Se maneja bastante la idea de que está una red de regiones cerebrales. ¿Qué quiere decir una red? Distintas regiones cerebrales que actúan en conjunto para generar algún tipo de proceso, en este caso, el control de la conducta. Y una de las redes que más se asocia al control cognitivo es la red frontoparietal. Así que en general estas dos regiones actúan de forma conjunta para poder guiar tu conducta de forma compleja. Eh, si bien a veces como uno, cuando nosotros enseñamos neurociencia, hablamos de que altas partes del cerebro se encargan del frente, se encarga del control, la parte occipital se encarga de la visión, la parte temporal de la audición. Claro, las cosas son un poco más complejas en el sentido de que al final el cerebro es una red de elementos interconectados, que si bien hay cierta especialización en distintas regiones del cerebro, muchas cosas están hablando con muchas otras cosas para poder generar cualquier tipo de conducta. Y lo que tú estás diciendo es un muy buen ejemplo, de que si bien yo me he enfocado harto en la corteza frontal o en la corteza cingulada anterior para hablar de control cognitivo, bueno, también hay otras regiones del cerebro, como las regiones parietales, que se asocian a este proceso. Así que sí, es como una muy buena forma de decir que en realidad, por mucho que uno quiera decir que una región se encargue de algo, al final son partes que interactúan. Claro, y además, usualmente cuando uno explica neurociencia, quizá uno hace referencia a la región que cuando uno ve los estudios tiene una mayor preponderancia, mayor actividad, pero no hay que olvidar que en realidad, como tú dices, Richie, esto trabaja en red. Y usualmente nosotros elegimos un área como para explicar y simplificar un poco el asunto, pero claro, es mucho más complejo de lo que uno pudiese explicar en general. Ahora, nosotros sabemos que tú también estás trabajando en memoria. Nosotros hemos conversado porque a los dos nos interesa este tema de la memoria. ¿Y en qué? Bueno, hay que explicarle un poquito a la gente. Tenemos un capítulo de memoria también, pero hay que explicar que la memoria es una función cognitiva compleja. Hay memoria de corto plazo, hay memorias de largo plazo. Las memorias también tienen diferentes etapas, cuando se guardan, se consolidan o se modifican más adelante. ¿Qué es lo que tú estás estudiando sobre la memoria? ¿Qué tipo de memoria o qué etapa de la memoria, etcétera? Mm, Lo voy a dejar como un primer, porque ya estamos acercándonos a la hora de cerrar. Y si esto ya lo enfocamos en control cognitivo, Vamos a tener que hacer pero lo que más vamos a tener que hacer otro capítulo donde, pero dan unas pistas ¿qué es lo que estás La haciendo? gente, los que solamente lo están escuchando, estaba todo el rato diciendo sí, 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 moviendo la cabeza. bueno, em, lo que ahora estoy estudiando es básicamente cuando tú ves una imagen, una foto de algo, digamos que esa imagen tiene distintos niveles de organización, desde los aspectos más sensoriales de la imagen, los colores o las orientaciones, hacia los aspectos más complejos y si uno quiere un poquito más como categóricos de la imagen. Lo que hay en la imagen, si hay sillas, gatos, cómo están organizadas las sillas, cómo están organizados los gatos. Uno puede analizar las imágenes de una forma jerárquica en ese sentido, desde los aspectos más sensoriales hasta los aspectos más categóricos. La pregunta que yo estoy tratando de responder es, cuando tú tienes que recordar esa imagen, primero, para recordar la imagen, tú tienes que haber codificado o guardado los aspectos de esa imagen. Lo que yo estoy tratando de responder es, de todos los aspectos que guardas de esa imagen, ¿cuáles son los que te sirven para después recordar esa imagen? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Con una técnica que se llama análisis de similaridad en representaciones, donde básicamente ponemos a la gente en un escáner, le sacamos fotos al cerebro mientras ven una serie de imágenes. Después, usamos un modelo de inteligencia artificial que lo que nos permite es poder distinguir los distintos, digamos que capas de una imagen, desde las sensoriales hasta las categóricas. Después lo que hacemos es decir, bueno, usando este modelo, que básicamente es una red neuronal, nos permite ver cómo el cerebro está representando esas características de la imagen. Por lo que podemos tener un marcador neural de la representación de esa imagen, desde las representaciones sensoriales hasta las representaciones más categóricas. Y después vemos cuáles representaciones influyen en cómo uno después va a recordar una imagen. Perfecto. Que si bien no tiene nada que ver con control cognitivo, No, claro. la idea de mi proyecto en el futuro es como
poder juntar estas dos patitas. Sí, tienen un elemento en común en el sentido de que tú aquí estás hablando de cómo tú vas sumando ciertos elementos y cuáles son en el fondo los elementos que se suman que sirven para que uno evoque algo, que por ejemplo, me imagino y pensando, extrapolando un poco más allá, que es como, ¿por qué el olor de una cazuela te recuerda a tu abuela? ¿Por qué se codificó el olor en particular y no otro elemento? Eh, que claro, si ahora también por otro lado estás viendo qué es lo que gatilla que un elemento en particular tenga un cierto grado de control, te es completamente necesario saber qué es lo que se representa. Ahora, sí, completamente, o sea, podemos dedicar un capítulo entero a eso porque nos metemos en representación y, ahí podemos estar hablando Ahí nos un vamos buen la hora. rato de qué significa representación, cómo podemos entender la mente desde ese punto de vista, Ujú. y recordar que hay más de una forma de entender el fenómeno mental, y a través de las representaciones, o sea, qué representamos de nuestro mundo en nuestro cerebro, si es que esa es la línea, tiene todo un desarrollo que podemos estar hablando. Pero sí, mira, en realidad no podría estar más contento de poder hablar de control cognitivo. No sabía que estaban eh, viendo este asunto que es muy interesante porque es como, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes que el control cognitivo se las da así como de proceso cognitivo superior y anda desfilando aquí, se las da de bacán y al final está acá con nosotros los efectos, los procesos condicionados así común y Claro. corrientes, como bajar un poco un proceso cognitivo que siempre se enseña de hecho como un proceso cognitivo eh, complejo, así que el entender cómo nosotros podemos regular nuestras acciones y generar nuestros hábitos es esencial para poder guiar nuestra conducta y también quizás en algún momento aprender cómo generar hábitos de una forma mucho Ujú. más natural desde el punto de vista de la psicología y la neurociencia. Y también antropológicamente, a mí lo que más me gusta de esta forma de entender el control es que, claro, antes uno se regodeaba de una forma muy victoriana de que el humano es el organismo superior porque puede controlar muy eficazmente su conducta. Y eso nos pone, digamos que, en un lugar exaltado en la naturaleza, como un mecanismo sin comparación. Y también, eso también permite hablar de que, bueno, tiene algo metafísico, algo especial que nos permite controlarnos. O sea, alma, K, espíritu, etcétera, etcétera. Pero lo que ahora estamos viendo es que no. El proceso del que tanto nos regodeamos, que decíamos que era un acto voluntario, que era un acto completamente consciente de regularnos, no necesariamente lo es. Muchas veces lo es. Pero no necesariamente tiene que ser así, sino que también podemos pensar que nuestra conducta, por muy compleja que sea, por mucho control o revolución que tengamos, eso se puede explicar con hábitos y con simple condicionamiento. Y por lo tanto, en vez de pensarnos como un humano regulado y controlado y el epítome de las cosas que existen en este mundo, no, somos un mecanismo y todo lo de ese mecanismo se puede entender como un hábito. Aún lo más complejo, aún lo más regulado, aún lo que nos enorgullecíamos que nos hacía humanos, se puede entender como un mecanismo simple. Bueno, y eso Así que es, nos pone de nuevo en la naturaleza, con todas las demás cosas. y eso es un llamado a la humildad en ese sentido, porque obviamente para entender al humano tenemos que ponernos en continuidad con lo que ha brindado la evolución a través de millones y millones y millones de años. Entonces, claro, no podemos ser especiales ni mucho menos, estamos en continuidad con la fisiología de de los animales y las especies que estuvieron ante nosotros en la escala evolutiva. Yo quisiera hacer la última pregunta, así muy rápidamente, antes de terminar. Richie, ¿qué libro tú recomendarías? ¿Qué libro te gusta? Puede ser de neurociencia o fuera de la neurociencia, pero ¿qué libro tú le dirías a las personas que nos escuchan? Oye, esto vale la pena leerlo, por favor, háganlo. ¿Qué libro te inspira o qué autor? ¿Por dónde va? Mm, Buena pregunta. Bueno, claramente uno siempre está inspirado por más de un libro, pero yo creo que una de las cosas más interesantes para leer, como para empezar a pensar, no sé si científicamente, pero sí de una forma un poco más, una curiosidad materialista,
sería de animales a dioses. De Harari. Yuval Harari. Ujú. Sí, que es una muy buena revisión histórica desde las sociedades agricultoras recolectoras hasta ya la formación de las sociedades más complejas, y de una forma muy bien documentada, muy bien analizada y muy buena, muy buena, que hace poner en perspectiva Ahí Claudio lo fue a buscar. todo lo que pensamos del humano. Se está blurreando. ¡No Sí. se ve! Pero aquí es que nos censuran los altos poderes. Ahí se ve, ahí se ve. Sí, Ahí se ve. Está- sí. Yo creo que cualquier persona como que le interese la neurociencia, una muy buena forma de partir, aunque no sea directamente neuro, es de animales a dioses. Buenísimo. Excelente. Sí. Em, Vamos cerrando entonces, sí, tu vamos cerrando, hermano. estimado. Igual si quieren hay tiempo para una o dos preguntas más. Ah, buenísima. Ya. ¿En qué número estoy pensando? 8. ¡No! Eh, mira, una última cosa que tiene que ver algo más con una situación personal. Tú estudiaste psicología, te empezaste a interesar por las neurociencias, empezaste a estudiar neurociencia, hiciste el magíster en la Universidad de Chile en neurociencia, y de repente te fuiste a una zona peligrosa a estudiar y continuar tus estudios. ¿Cómo ha sido la experiencia de salir y irte a otro país a estudiar un doctorado? Mm. La verdad, no diría que es muy distinto a Chile, en el sentido de que hay conversaciones parecidas, hay mentes parecidos, hay preguntas parecidas. Donde sí se siente una diferencia grande es en los recursos para investigar. Uno está con la idea de que, como la mayoría de la ciencia se produce en Europa o en Estados Unidos, quizás es porque ahí hay mentes más brillantes. No es tan así. Lo que sí tienen es muchos recursos para poder gastar miles y miles de dólares en investigaciones, mientras que en Chile uno tiene que básicamente pelear por los fondos. En cambio, acá está una cantidad de recursos muy grande para poder investigar, lo que te permite tener mucha más libertad para pensar preguntas, responder preguntas. En cambio, en Chile, claro, uno tiene que pelear para poder responder la pregunta que le interesa con los recursos que tiene. En cambio, acá no es tan así. Obviamente no puedo hablar de todas las universidades. Si yo estoy en una universidad que, por suerte, tiene muchos recursos para investigar, pero yo diría que esa es como la gran diferencia que veo entre la universidad que estoy en comparación con la universidad que estaba en Chile. Que si bien hay investigadores de primer nivel en ambas, la diferencia es los recursos. Pero más allá de eso, no diría que hay algo tan distinto. Sí, Claro. bueno, y yo creo que eso es una invitación también para quienes nos escuchan y ven, porque gran parte de quienes nos escuchan también son alumnos y estudiantes de psicología o de carreras afines. Y yo también siempre lo menciono, que uno tiene que comenzar a visualizar dónde puede desarrollar su investigación, en qué lugar quiere estudiar, muchas veces en Chile, muchas veces fuera de Chile. Y yo creo que en ese sentido es bonito saber que hay personas como tú que han ido a estudiar a otro lugar, han visto otras realidades. Eso es inspirador, en definitiva. De alguna forma, em, pensar que personas como tú lo pueden hacer también implica que otras personas lo pueden hacer. Y yo creo que eso puede ser como un camino que tú señalas para otras personas que quizás tienen la misma motivación, tienen el mismo interés de meterse en esto de la neurociencia, ir a buscar oportunidades, lugares con más tecnología, con más recursos, etcétera, para estudiar esto que nos apasiona a todos los que hemos venido a este programa, ¿cierto? Que es el tema de la neurociencia, el cerebro, etcétera. Así que yo en verdad me siento bastante agradecido haber compartido esta conversación contigo, Richie. Y es fascinante la investigación que estás haciendo, esto del control cognitivo y de la memoria, explorando nuevos paradigmas, en verdad, para entender los fenómenos. Así que, por mi parte, yo te agradezco muchísimo esta oportunidad y además espero que seas un invitado recurrente de este programa para que nos juntemos a analizar noticias, papers, artículos, conversar Sí, sobre estaría lo que bueno. quedó pendiente, etcétera. Estaría bien bueno. Así que espero la invitación. ¿Tienes algún saludo que dar, Richie, o tus últimas palabras? Sí.
A mi polola Sophie, que la amo mucho. Ah, yo sabía. Bueno, y con ese mensaje de amor, eh, vamos a ir terminando este episodio que nos lleva a recordar que a veces elementos que podemos observar, y me sumo mucho a las palabras de Ricardo, alias Richie, de que a veces hay cosas que vemos en la cognición humana muy, muy complejas, pero quizás pueden tener una explicación mucho más sencilla. Tuvimos un periodo en la historia en la que nos alejamos cada vez más del reino animal, precisamente pensando de que había algo particularmente especial. Y a pesar que no podríamos decir de que no, hay muchos elementos que son más fácilmente explicados con mecanismos sencillos y que nos permiten entender mejor lo complicado e intrincado que es el estudio de la mente humana. Y con eso vamos terminando este episodio de El lado oscuro del cerebro. La próxima semana no tengo idea qué vamos a hacer, así que ahí lo vamos a conversar. Pero bueno, gracias Richie de nuevo por estar acá. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Querido Germán, algunas últimas palabras. Nada más que agradecer a Richie a su tiempo y bueno, gracias por la oportunidad, Richie. Ya te vamos a tener de nuevo por acá, como te acabo de decir. Pero muchas gracias. Gracias a ustedes. Bien, y con eso nos despedimos y nos vemos la próxima semana para otro episodio de El lado Lado oscuro oscuro del del cerebro. cerebro. Vamos.